Fue ofrecida hace pocas semanas desde el virtual púlpito de una iglesia popular de barriada en un pueblo joven, así llamamos en el Perú a los suburbios desprotegidos en nuestra ciudad, habitado fundamentalmente por migrantes andinos expulsados de Ayacucho por la violencia. Y fue allí que Ramón, como mayordomo de la Santísima Cruz de Razuhuilca, elaboró para la ilustración religiosa, pero también intelectual de todos los presentes, una reinterpretación de la vigencia de del imaginario crístico y sus connotaciones también ampliamente sociales. Yo quiero aquí argumentar que ese espíritu, el de fricción creativa entre lo pequeño burgués ilustrado, es decir, personas como ustedes o como yo, y lo popular emergente, es decir, todo lo que nos rodea, ese espíritu está presente entre cada línea de este libro en apariencia tan académico y tan sofisticado. Porque Ramón es uno de los que entiende que en el Perú, en realidad, la ciudad letrada nunca logró funcionar como tal, a menos que se articulara a un concepto por el que vengo batallando desde hace mucho tiempo, que es el de la ciudad icónica. Esa potencia que las imágenes mantuvieron en nuestros contextos en los precisos momentos en que empezaban a retroceder y ceder posiciones a las palabras textuales impresas en Europa y eventualmente en Estados Unidos. Pauperum Biblia, la imagen era la Biblia de los pobres. Y acá me parece crucial el señalamiento hecho hace unos minutos por Jaime. El imaginario colonial ha logrado mantenerse entre nosotros al menos como un fantasma. Yo hablaba de una represión, pero no una represión efectiva, porque todo lo que se quiso eliminar se mantuvo como latencia. El imaginario colonial como un fantasma en nuestros quebrantados tránsitos a la modernidad. A mí me gusta siempre mostrar un juego de imágenes que aquí se ve imposible porque no existen los dispositivos técnicos, en el que asocio los grabados de la evangelización, en el que los catequistas están con un puntero señalando las imágenes que ilustran las historias bíblicas que están siendo impartidas a los nativos. Me gusta siempre comparar esos grabados de la evangelización con las fotos del proselitismo senderista, que muestra precisamente la misma actitud, solo que claro, utilizando afiches propios del fundamentalismo de esa secta terrible. Yo creo que no puede entenderse la profundidad del trauma senderista en nuestra sociedad si no entendemos la profundidad del poder aún vigente de las imágenes. Como dice Quadrielo en el prólogo de este libro, lo que Ramón logra es hacer ostensible la sacralidad de la imagen, pero desde una verdadera activación de su potencia. Y en ello, qué preciso, qué precioso es cuando Ramón, por ejemplo, nos recuerda en uno de estos ensayos en la manera en que Túpac Amaru, antes de iniciar una batalla, ordenaba que las efigies de Santiago, Matamoros, que se convierten en mataindios, etc., fueran maniatadas, fueran atadas en las iglesias para impedir su participación en el combate. Y esto me recuerda cómo en el edicto de rebelión con que en la proclama de rebelión con que Túpac Amaru se proclama Inca y Rey,
de los dominios de España en el Perú. Él hace una larga lista de todas las localidades que considera bajo su dominio. Cusco, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Lima, y también incluye al final el Gran Paititi. Nadie jamás había estado en el Gran Paititi, solo existía como una fábula ilusionada. Sin embargo, Túpac Amaru lo incluye como parte de sus dominios por si acaso. Y ese por si acaso es tal vez el que define nuestra diferencia, nuestra refracción. Tenemos que salir de la teoría, de la torpe teoría pseudo-marxista o marxista vulgar de la teoría del reflejo para pasar a la teoría de la refracción en la historia del arte. Y para ello necesitamos una inteligencia distinta, una inteligencia como la que Ramón aquí prodiga. Una inteligencia que, por ejemplo, démosle un nombre, una inteligencia constelar, donde otros ven una nebulosa difusa de astros dispersos. Mujica traza relaciones de analogía y fricción que le permiten revelar constelaciones de sentidos, o mejor aún, de deseos sociales, sexuales, míticos, místico-lidivinales. Su pensamiento es acumulativo, pero con una capacidad de articulación entre los datos más recónditos, más esotéricos, que él hilvana para trazar, para recuperar las mitologías antiguas en un léxico contemporáneo. Me dicen que ya tengo que terminar luego medio minuto. Esto, pero este pensamiento acumulativo es siempre retorcido. Y voy a revelar aquí la maniobra perversa con que él ha redactado su brillante y perturbador ensayo sobre Francisco Lazo, que me atañe particularmente porque es uno de los temas que más me ha encendido, y no solo a mí, también a otras personas que él debidamente cita. Ramón siempre cita, pero al mismo tiempo lo hace para traicionar, lo cual es precisamente lo que uno desea, ¿no? Es el leer a Ramón Mujica o ingresar en la interlocución intelectual con Ramón, es como ingresar en un intercambio de fluidos cuyos resultados nunca serán predecibles. Durante años, durante décadas, no años, se ha construido, y ha sido muy arduo, el desbaratamiento de la leyenda que simplificaba una imagen tan compleja como el mal llamado indio alfarero, es decir, el habitante de las cordilleras de Francisco Lazo, como la representación de un artesano. Desde Francisco Stasnik en los años 60 señala la connotación alegórica de la presencia de un ceramio no del siglo XIX, que es el momento en que el cuadro se pinta, sino de la antigüedad mochi, que ese ceramio es un cautivo vinculado a la castración ritual. Desde ese momento se torna evidente la necesidad de encontrar una complejidad mayor en ese cuadro, y sobre esa complejidad hemos elaborado varios. Natalia, yo mismo he tenido oportunidad de hacer algunos descubrimientos y publicaciones sobre el tema que Ramón con toda pulcritud cita y luego traiciona, porque esta es la radicalidad de su perversión, ¿no? Lo exquisito de su perversión. Él toma todos estos argumentos para demostrarnos exactamente lo contrario, para volver a la hipótesis original de que en ese cuadro hay siempre la presencia, para él, en primer plano, de una representación idealizada de lo artesanal. Quizá más bien deberíamos hablar del artífice de la vida republicana, definida en términos de la industria, de la creación,
de la tecné, del arte en su sentido más amplio y comprensivo, que abarca tanto lo mecánico como lo liberal. Yo no estoy tan convencido, ya me quiero contar. Ya, no estoy tan convencido, yo quiero ir acá termino con eso y con la respuesta a la pregunta de Jaime, que es brevísima. No estoy tan convencido. El argumento de Ramón es poderosísimo, pero creo que no aligera la tensión alegórica con que el cuadro nos desafía. Tema para harta discusión en el futuro. En fin, todo esto en realidad apunta a un tema, un señalamiento final. La inteligencia constelar de Ramón es también una inteligencia platónica. Recogiendo el argumento de Platón, según el cual la belleza es verdad, la verdad es belleza. Si eso fuera así, una verdad nueva requiere de una belleza nueva. Y es a eso a lo que Ramón nos empuja, al descubrimiento de lo bello que siempre teníamos frente a nuestros ojos, pero nunca pudimos realmente asumir por las represiones sobre las que se construyó la torpe modernidad, ni siquiera la modernidad, los torpes modernismos de América Latina. Hay una frase en el libro de Ramón que habla del sensualismo barroco, acá termino, sensualismo barroco devocional de la espiritualidad criolla. Déjenme decir que ese es precisamente el ánimo que alumbra esta publicación. Y por eso es que a Ramón lo vengo incitando para redactar un libro final, un libro póstumo a 4 manos, cuyo título será, y aquí tu respuesta, Jaime, Escozores místicos, historia sexual del arte virreinal andino.